Muy buenas noches, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de la clase correspondientes a la materia de inglés. Un gusto poder compartir con ustedes. Bienvenidos. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Buenas Buenas noches, noches. licenciado. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Licen. Buenas noches, licenciado. ¿Cómo están? Muy buenas noches, mis estimados compañeros. Un gusto poder volverles a escuchar. Un gusto poder estar compartiendo con ustedes el desarrollo de la presente clase. Iniciamos el desarrollo de las actividades correspondientes a esta nueva y última semana, correspondientes a la a la unidad número 3. Iniciamos las actividades presentándoles el material de apoyo que se encuentra activado en su aula virtual y vamos a hablar en este caso un tema bastante importante dentro del área de inglés, que son los adjetivos y los pronombres demostrativos, que es lo que hacen, demuestran ubicación, el lugar, la aproximación entre la persona. Si es que hablamos de un solo individuo, si es que hablamos de varios individuos, y cada uno de esos vamos a ver en esta clase. Los pronombres demostrativos en inglés suplen al sujeto dependiendo del contexto, ya que su uso depende de la cercanía, el tiempo o el espacio que se tenga con él. Vamos a ver. En tal función, los pronombres demostrativos son this, el primero, that, el segundo, this, el tercero, y those, el cuarto. Son solo cuatro, facilitos de memorizarse. This, that, this y those. Esos son los pronombres demostrativos. This se traduce al español como este, esta. That, aquel, aquella. This, estos, estas. Those, aquellos, aquellos. Ahora, ¿cuándo nosotros usamos? Por ejemplo, this, el sustantivo que acompaña a this tiene que estar singularizado y tiene que estar cerca del hablante. That, por el contrario, igual el sustantivo tiene que estar singularizado, pero la persona, cosa de quien se habla en la oración tiene que estar lejos. Es la característica fundamental. En relación a des, obviamente, se utiliza con sustantivos, en este caso, que estén pluralizados. Eso quiere decir que se hable de más de uno. Y obviamente, la proximidad tiene que estar cerca de la persona que hable. En cambio, those igual tiene que estar con un sustantivo pluralizado, pero en este sentido tiene que la persona, cosa, animal de quien se habla en la oración, tiene que estar lejos. Esas son las características en función de estos cuatro, en este caso, pronombres demostrativos. Ejemplo, por ejemplo, mom, this is Michael. Dice, mamá, él es Michael. ¿Qué es lo que está en este caso? Tanto de la mamá como de la persona a quien está presentándole a Michael, está Michael relativamente cerca. Por eso dice, mamá, él es Michael. Entonces está relativamente cerca. Vamos a ver con Dad. Dad, por ejemplo, tenemos That was a great concert. Aquel fue un gran concierto, dice aquel. Está sumamente lejos. Pasó, de pronto, incluso en el pasado, se desarrolló. Por eso dice, aquel fue un gran concierto. That was a great concert. Entonces, en este caso, estamos hablando de un concierto, está singularizado, pero en posición, en cercanía, está lejos. A relación de la primera oración que utilizaba this, por ejemplo, en este caso Michael igual está singularizado, estoy hablando solo de una persona, y obviamente en la función de la proximidad está cerca. Esas son las características. Vamos a la siguiente etapa, que es this. Por ejemplo, these are my favorite movies. Movies, estamos hablando en plural. Dice, estas son mis películas favoritas. These are my favorite movies. Estas son mis películas favoritas. ¿Dónde se encuentran las películas? Están cerca de la persona que está diciendo que le gusta, cerca del hablante. El sustantivo principal, en este caso películas, se encuentra pluralizado. No está hablando solo de uno, está hablando de varias. Entonces está correctamente utilizado. Entonces con des, el sustantivo tiene que estar pluralizado y la proximidad tiene que estar cerca. Vamos al contrario con those. Por ejemplo, tenemos those are sad days after my father died.
Aquellos fueron días tristes después de la muerte de mi papá, dice. Entonces, aquellos fueron días, estamos hablando de días pluralizados, días tristes. Y obviamente al hablar de aquellos, ya nos dan a entender que están lejos de esos días que pasaron. Entonces, por lo tanto, con des se utiliza el sustantivo pluralizado, el sustantivo central de quien se habla en la oración tiene que estar pluralizado y su proximidad tiene que estar lejos. Esas son las características en cuanto a los pronombres demostrativos. This, that, des y those son facilitos de utilizar. Vamos a ver el uso de los demostrativos en inglés. Cuando se empieza a estudiar inglés, una de las primeras cuestiones que surgen es el uso correcto de las palabras, como this, este, esta, that, ese, esa o aquel, aquella. Des, estos, estas y those, esos, esas, aquellos, aquellas. En términos gramaticales, estos son los demostrativos. Lo bueno es que frente a sus equivalentes en español más numerosos, en inglés antes son solamente 4 palabras que ustedes tienen que memorizarse. En primer lugar, this, vamos a colorearlo, vamos a cambiarlo de color para que se puedan identificar. Luego tenemos that. Luego tenemos this. Y por último tenemos those. Esos son los 4 demostrativos que existen en inglés y que son fáciles de utilizar. ¿Cuándo se usan los demostrativos? Los demostrativos en inglés o demonstratives reciben ese nombre porque demuestran o señalan a qué objeto, lugar, idea y otras características más se refieren. En este caso el hablante, sus usos son principalmente dos. Primero, para referirse a la ubicación de algo o de alguien, es decir, si ese objeto o persona está cerca o está lejos del hablante o del oyente. En el ejemplo con el que comenzamos, por ejemplo, Bill aludía a su móvil. I've had this movie for almost 7 years. En esta frase, this indica que el móvil de Phil se encuentra muy cerca de él. Probablemente lo tiene en su mano. Vamos a compararlo con that, por ejemplo. Si Phil aludiera a un móvil que estuviera al lado o a otro lado de la habitación, por ejemplo, a un anuncio de teléfono o un periódico, quizás habría dicho la siguiente frase, por ejemplo, that movie doesn't look as good as my one. Ese móvil no parece tan bueno como el mío. Entonces, en este caso, ese móvil no parece, para hablar de ese móvil, obviamente ya estamos hablando de algo que está lejos de nosotros o del hablante. Ahí se utiliza con that. La siguiente regla dice para hacer referencias a ideas que se han expresado con anterioridad. Los demostrativos nos permiten comunicarnos evitando vanas repeticiones. En el ejemplo de más arriba, cuando hablamos de Bill, mencionaba el móvil que tanto le había durado y Maya expresaba su satisfacción. Oh, that's great. Aquí la palabra that se refiere naturalmente a la información que acaba de transmitir Phil. Entonces, ahí estas son las dos reglas, estructuras gramaticales en las cuales nosotros podemos utilizar los demostrativos. Primero, para referirse a la ubicación de algo de alguien y dos, para hacer referencia a ideas que se han expresado con anterioridad. En cuanto a qué reglas hay que tener en cuenta para su aplicación, los demostrativos siempre se refieren a un sustantivo o siempre van a ir acompañados de un sustantivo y pueden ser de dos tipos. Demonstrative adjectives equivalentes a los determinantes demostrativos del español que van seguidos del sustantivo al que se refieren. Por ejemplo, tenemos this city is always very cold in winter. Esta ciudad siempre es muy fría en el invierno, dice. Esta ciudad, estamos dentro de la ciudad, está cerca. En cambio, those buildings were constructed in the late in 1960s. Esos edificios se construyeron a finales de los años 60, dice. Esos ya no están cerca, están lejos. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Los adjetivos demostrativos equivalentes a los determinantes demostrativos del español. Van siempre seguidos de ¿qué? De un sustantivo. This está precedido de city como sustantivo, those igual de building como sustantivo. Buildings, edificios, city, ciudad. Si nosotros vemos this, siempre se utiliza con sustantivos que estén singularizados. City está singularizado, estamos hablando de una sola ciudad. En cambio, buildings, estamos hablando de edificios, estamos hablando pluralizados
Entonces ahí está correctamente utilizado con those. En relación a los demonstrative pronouns o los pronombres demostrativos que sustituyen al sustantivo cuando este es muy evidente, por lo que se puede omitirlo. Alguien que se está comiendo un pastel de chocolate, por ejemplo. This is so good. Eso está exquisito. Dice. This is so good. Entonces está dando es una frase exclamativa. Entonces, ¿qué es lo que hace? Sustituye al sustantivo cuando este es muy evidente. ¿Para qué estás repitiendo ese pastel de chocolate? Está delicioso. Dice, simplemente dice, this is so good. Esto está exquisito y punto. También puede utilizarse o de referirse a alguien que señala unos zapatos en una tienda. Dice, how much are these? ¿Cuánto cuestan estos? Están refiriéndose a unos zapatos, están refiriéndose a una cartera, están refiriéndose a una computadora, lo que vayan a indicar. Entonces, ¿qué es lo que dice? Entonces, están señalando un objeto. How much are these? Una question, una pregunta. ¿Cuánto cuesta esto? ¿Tienes dudas sobre estos términos? Vamos a ver la siguiente estructura y cómo vamos a utilizarlos. A continuación, vamos a mostrar algunas reglas adicionales. Tenemos el demostrativo, tenemos un ejemplo con demostrativo más sustantivo, tenemos su traducción y obviamente la proximidad. Eso es lo que nosotros vamos a ver. El demostrativo, ejemplo demostrativo más sustantivo, el sustantivo está singular o en plural y está el sustantivo cerca del hablante o se encuentra lejos. Vamos a ir con el primer demostrativo, vamos a arrancar con this. This, obviamente, ya sabemos, se utiliza con un demostrativo más un sustantivo. Por ejemplo, tenemos this y tenemos el sustantivo, en este caso tree. Entonces estamos hablando, pero en singular. Ojo, porque verán, this tree is over 8 years old. Este árbol tiene más de 80 años, dice. En este caso, tree, que es el sustantivo que está infiriendo dentro de esta oración, el sustantivo principal, se encuentra en singular. Y obviamente también es contable. Nosotros podemos contar los árboles. ¿Está cerca del hablante? Sí, porque eso dice, este árbol tiene más de 80 años. Yo puedo estar cerquita del árbol y digo, este árbol tiene más de 80 años, entonces está cerca del hablante. ¿Estoy hablando en singular? Sí, porque this se utiliza con sustantivos en singular. That, vamos a ver, por aquí tenemos that tree across the street is over 8 years old. Aquí ya tenemos un complemento diferente en esta oración. Dice, perdón, that tree across the street, y estamos hablando de que está lejos de nosotros. Is over 8 years old. Ese o aquel árbol de ahí enfrente tiene más de 80 años. Por lo tanto, en primer lugar, el sustantivo central se encuentra todavía singularizado. Es correcto, porque con that se utiliza con sustantivos singularizados. Ahora, la proximidad ya este sustantivo, en este caso este árbol, ya no se encuentra cerca del hablante, se encuentra lejos, a diferencia del anterior que con this sí estaba cerca. Entonces con this el sustantivo pluralizado, singularizado y cerca. Con that el sustantivo igual singularizado pero lejos. Vamos con des, aquí tenemos la misma oración, these trees are over 8 years old. Aquí ya tenemos una característica con el sustantivo. Se pluralizó, tiene una S al final. These trees are over 8 years old. Estos árboles tienen más de 80 años. ¿El sustantivo se encuentra pluralizado? Sí se encuentra pluralizado. ¿Se encuentra cerca del hablante? Sí se encuentra cerca del hablante, porque dice estos árboles, obviamente está dentro de un bosque, por decirlo de esa manera. Le está indicando cuánto o qué tiempo de vida tienen. En cambio, vamos a ver esta siguiente oración, those trees across the street are over 8 years old. Estos o aquellos árboles del enfrente tienen más de 80 años. El sustantivo sigue estando en plural, correctamente, trees, estoy hablando en plural, pero en la proximidad, y estos árboles ya no se encuentran cerca del hablante, se encuentran lejos. Entonces son las características en cuanto a la utilización. Aquí los podemos ver de una mejor manera. This utiliza sustantivos singularizados y que se encuentran cerca del hablante. That
sigue utilizando sustantivos singularizados, pero que se encuentran lejos del hablante. Des utiliza sustantivos pluralizados que se encuentran cerca del hablante, mientras que those utilizan sustantivos pluralizados que no se encuentran cerca del hablante. Esas son las características en cuanto a la función y cómo nosotros emplearlos dentro de una función a los demostrativos, dentro de una oración a los demostrativos en inglés. Ahora vamos a ver a continuación las excepciones y las variantes, porque toda regla tiene sus excepciones y hay que saberlas, hay que identificarlas. En cuanto a las excepciones y variantes, un aspecto que a veces sorprende a los alumnos es el uso de los demostrativos para hablar de personas. De hecho, la forma más habitual de presentar a una persona en inglés es utilizando this o también this, cualquiera de los dos. Por ejemplo, here, my name is Peter and this is my college Dave. Hola, dice, me llamo Peter y este es Dave, un compañero de trabajo. Ahí estamos utilizando, obviamente utilizamos this para indicar, obviamente, presentar a otra persona. Tenemos la siguiente oración. These are my sister, Git and Sandra. You haven't met them before, have you? Estas son mis hermanas, Gyun y Sandra. Dicen, no las conocías, ¿verdad? Entonces, ahí obviamente estoy utilizando this. ¿Por qué? Pues estoy hablando de sisters. El sustantivo principal se encuentra pluralizado. Sisters, las hermanas, obviamente se encuentran cerca. Les está presentando. Es una de las características. Fíjense que en el demostrativo tiene que concordar con el sustantivo. En el ejemplo de anterior no sería posible decir these are Jean and Sandra porque ahí no hay ningún sustantivo que esté en plural. La frase correcta en este caso sería this is Git and this is Sandra. Esa sería la forma correcta de mencionarles cuando utilizamos este tipo de pronombres demostrativos para determinar personas. Igualmente podemos usar that o those para aludir a personas que no se encuentren físicamente cerca en el momento en que estamos hablando. Por ejemplo, cuando hacemos una llamada por teléfono y nos presentamos o nos identificamos, ahí podemos utilizar este tipo de demostrativos. Por ejemplo, tenemos isn't that your friend Sam cross the street. No es tu amigo Sam, ese de ahí enfrente, le está diciendo. Entonces, una cuestión más que una pregunta sería una exclamación. Mirando una foto, por ejemplo, dice, those are my two best friends staying next to me. Esos que están de pie a mi lado son mis dos mejores amigos, dice. No están presentes físicamente, pero los está describiendo a través de una foto. Por lo tanto, ahí se puede utilizar those. Cuando te presentas a ti mismo en inglés, no es posible usar un demostrativo. Una persona llamada Imran diría simplemente here, I am Imran, o my name is Imran, y no this is Imran. Sin embargo, hay una excepción. Cuando la comunicación no es cara a cara, eso quiere decir a través de un teléfono, se puede hacerlo. Así, cuando llamas por teléfono o contactas por correo electrónico con personas a las que conoces, lo más habitual es decir quién eres utilizando el pronombre demostrativo this. Ahí pueden ustedes utilizar cuando no es presencial face to face, como se lo menciona normalmente. Tenemos Steve llama por teléfono a Dana, por ejemplo. Steve, here is that Dana. This is Steve from the account department. Dice, hola, eres Dana, soy Steve del departamento de contabilidad. Annie escribe un correo electrónico a su tutor de la universidad. Ahí también podemos utilizar los demostrativos. Annie, here Mr. Smith. This is Annie from your second year biochemist class. Dice, buenos días, Mr. Smith. Soy Annie de la asignatura de bioquímica de segundo. Entonces ahí, obviamente, tanto en la primera como en la segunda, en el segundo caso, nosotros utilizamos this. ¿Por qué? Porque la conversación no es directa, cara a cara, sino lo hacemos a través de una llamada telefónica, a través de un mensaje de cualquier red social que tengamos o también de un correo electrónico. Ahí utilizamos this para poder identificar. En contextos más formales en inglés es corriente utilizar solo those como pronombre para referirse a un grupo concreto de personas. Cuando vamos a referirnos a un grupo de personas, lo hacemos con those. Por ejemplo, the flight has been carried
Those who wish to claim a refund should go to the customer service desk. El vuelo ha sido cancelado. Los pasajeros que deseen solicitar su devolución del importe del billete deberán dirigirse al mostrador de atención al cliente. Entonces, eso es lo que les dice. Those who, dice, the filing has been canceled. Those who wish to claim. Entonces, ahí estamos utilizando. La siguiente oración dice, we will be landing in Hilton in 15 minutes. Those traveling to future questions should follow the flying transfer since. Dentro de 15 minutos aterrizaremos en el aeropuerto de Hilton, dice. Los pasajeros en tránsito hacia otros destinos deberán seguir los carteles con las indicaciones de su siguiente vuelo. Ahí igual estamos utilizando those obviamente para referirnos justamente a qué. Cuando estamos hablando en contextos formales para dar una información, ahí utilizamos those como pronombre para referirse a un grupo de personas. En ambos casos estamos refiriéndonos a un grupo de personas que se encuentran dentro de un avión. Lo podemos hacer dentro de un autobús, lo podemos hacer, qué sé yo, dentro de un cine, donde sea necesario cuando nos referimos a un grupo de personas, dentro del contexto formal, ahí lo hacemos con those. Esas son las características más preponderantes de la utilización de estos pronombres personales. Señores y señores, estos son los temas con los cuales damos por terminado esta tercera unidad. La próxima semana ya estaremos trabajando con la unidad número 4, ya antesala de la parte final de este proceso educativo. Así es que, por favor, sigan cumpliendo con todas las obligaciones. Sé que todavía no están dando las pruebas correspondientes a la unidad número 3. Les ha dado oportunidad para que les explique completa la unidad y obviamente con esto ustedes tranquilamente pueden presentarse al examen sin ningún problema. Recuerden seguir revisando clases, recuerden seguir revisando material de apoyo y obviamente cumpliendo con las tareas, las dos únicas tareas que tienen en cada unidad. Señores y señores, de esta manera llegamos a la parte final del desarrollo de la presente clase. Ha sido un gusto haber compartido con ustedes el desarrollo de la presente clase. Me despido de ustedes, no sin antes desearles que tengan una feliz noche y nos estaremos viendo hasta el día de mañana en las últimas clases correspondientes a esta semana. Señores y señores, que descansen. Nos vemos el día de mañana. De igual manera, gracias, licenciado. Buenas Muy bien, noches. dice. Licenciado, muy buenas noches con todos. Hasta mañana, Buenas Lice. noches, Licen. Que Dios le bendiga. Hasta mañana.